Bueno, tenemos estrenos de películas que uno quizás está esperando desde hace un tiempo. Cuando uno se entera de este tipo de estrenos, quiere verlos en pantalla grande. Y bueno, para quienes están esperando el estreno de Retratos del Futuro, les digo que a partir de esta semana van a poder disfrutar de esta película. La película en solitario de Birna Molina, podemos decir, esta producción que se realizó. Bueno, yo no les voy a contar, está ella del otro lado y le agradezco que esté ahí para poder charlar un poquito acerca de esta película. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Bien, bien. Bueno, Birna, contanos cómo surge, cuál fue la génesis, la semilla para Retratos del Futuro. Bueno, mira, Retratos del Futuro surge como otra película. Si bien se llamaba Retratos del Futuro, arranca como una película, o sea, surge como otra película y a la vez no. La tesis era esa, o sea, yo lo que quería hacer era reconstruir un imaginario de futuro a partir de lo que imaginaban a principios del siglo XX los habitantes de Buenos Aires y nuestra subjetividad de futuro. Toda esta cuestión a través del imaginario de la ciencia ficción y de la historia de nuestra ciudad, porque nuestra ciudad tiene un montón de elementos muy alucinantes relacionados con esta idea del futuro utópico. La arquitectura pesaba mucho, demás, y para mí el eje era el subte, porque el subte había sido ese gran elemento de modernidad que entra a principios del siglo XX. De hecho, Buenos Aires se vuelve una de las pocas ciudades que tiene subterráneo en el mundo. Ujú. Bueno, y esta idea arranca así, y bueno, empiezo todo un trabajo de investigación y en una búsqueda de, bueno, hacia dónde va la película, porque era como un ensayo bastante reflexivo. Y empiezo a filmar a los trabajadores del subte, que para mí eran como un paradigma de cómo un grupo de hombres y mujeres en una situación absolutamente adversa, como era la década del 90, reinventan su futuro y se colocan en otro lugar. O sea, ellos mismos van construyendo a contramano de todo lo que se les decía que iba a ser su futuro. Entonces, bueno, empiezo a hacer todo este laburo de investigación, empiezo a filmar, a hacer todo un trabajo como hacemos los documentalistas, que nos lleva tiempo, y en ese proceso, cuando cada vez me iba metiendo más en el subte, y el subte se iba devorando la tesis inicial, porque en realidad la historia del subte es tan alucinante que vos te vas metiendo ahí adentro y como que ya la película se iba transformando hacia un lugar, nos agarra la pandemia. Nos agarra la pandemia, entramos todos en aislamiento y se prohíben las filmaciones, o sea, claramente. Y bueno, yo, por un lado, esta cosa, la película la apoya el Inca, la película tenía que terminarse, si bien se había quedado todo en suspenso, la vida, ¿no? Con la pandemia. Entonces me propongo empezar a montar fuertemente lo que tenía y avanzar. Y en este proceso, bueno, empiezo a darme cuenta que mi idea testaruda de seguir con una idea de película no puede seguir. O sea, hay que reflexionar con que lo que nos está pasando nos está dando vuelta a la vida, ¿viste? Primero decíamos, no, bueno, es una semanita, son 15 días. No, la realidad es que fueron 2 años y fue tremendo, porque ahí empecé como todo un proceso en el que me empecé a meter adentro de la película y la película a la vez era un escape para no volverme loca, encerrada y en esta cosa de la nada misma, ¿no? De no saber en Ujú. un punto si lo que estaba pasando, o si lo que estaba pasando era una construcción mediática de un conjunto de subjetividades en las redes, y por un lado eso, y por otro lado de golpe, boom, o sea, el sacudón cuando te llega de cerca el tema de la pandemia y te afecta así como en primera persona por la pérdida de alguien muy cercano y demás. Así que todo ese proceso, de alguna manera, se fue materializando en Retratos del Futuro. La verdad que como una cuestión muy terapéutica, sanadora, en términos de poder liberar a través del cine esto, y a la vez no es un documental, ni tampoco es una ficción. Tiene de las dos partes. Y a mí eso era lo que más me gustaba. Yo, de hecho, justo una semana antes de que Alberto declarara el aislamiento obligatorio, nosotros estábamos por salir a rodaje a la Patagonia a terminar, a filmar, no a terminar, a filmar La Bruja de Hitler, que es nuestra segunda ficción con Ernesto. Se suspendió, quedamos así como, también esto, sí, no, dentro de 15 días salimos, bueno, no salimos hasta un año después,
pero todo ese proceso de golpe fue lo que, como que dije, bueno, yo quiero terminar esta película, pero la quiero terminar como quiero hacer, no un cine que tenga que ser respetuoso del documental, no, ir a la esencia, contar la verdad, pero valiéndome de todos los recursos de la ficción que tenga a mano y explorando en las redes, en el nuevo lenguaje, en lo que nos vino pasando estos últimos 20 años en relación al lenguaje de nosotros con el cine. Así que bueno, la peli lo que hace es ir armando como, algunos me dicen, es como meterme dentro de tu cabeza después de ver la película. Es como ir armando toda esa gran red y conectando y tratando de ver qué fue lo que nos pasó en esa pandemia. Y bueno, y fue una ventana, ¿no? Yo siempre digo, fue como una ventana que se abrió de golpe y dijo, bueno, che, el futuro puede ser esto. Y de golpe empezamos a vivir un futuro distópico como un presente. Y bueno, fue una chance, ¿no? De decir, queremos seguir por acá, queremos reinventar, y nosotros desde el cine, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos reinventamos? Un poco eso es la peli, una apuesta para ese lado. Ujú, sí, sí, eso es lo que se puede ver en la película, que como decís vos, es documental, es ficción, eso depende de la visión que quizás cada uno le ponga a la mirada que vos nos estás mostrando. Y la película también tiene esto del pasado, del presente, del futuro que quizás venga, y está apoyada en mucho de lo vivido por vos, es muy autorreferencial, como decías vos, en muchos aspectos. ¿Cómo fue ser parte de esto? Porque también es toda una base de lo que es la película, es tu voz, tu guión, cómo fue armar después de esta gran ensalada de imágenes, de sonidos, de cosas vividas, armar toda esta película. Sí, fue mi voz, mi imagen y mis robots. Me encanta. Sí, bueno, las máquinas, o sea, es eso, digo, en alguna parte yo digo, yo me siento como un engranaje más de la máquina que construye el relato, porque de verdad yo ya no me concibo sin la máquina. Es como, a veces me dicen, man, pero vos dirigís, ¿por qué no contratás a alguien que te haga el montaje? Es como, yo no podría dirigir si no estuviera ahí sentada con la máquina, porque la máquina te propone cosas, y en ese proponer es como un libre albedrío o una cuestión algorítmica que te lleva hacia un lado donde uno juega con eso. Me parece re interesante la interacción entre una cosa y la otra. La película va en ese sentido, o sea, yo voy usando mi vida y mi historia y algunos puntos de esa historia para poder reflexionar más personalmente sobre cosas que si yo las tengo que hacer sobre un sujeto me es muy difícil, salvo que sea ficción. Porque el nivel de exposición es muy alto y la verdad que eso es algo que a mí en el documental me viene como perturbando, ¿no? ¿Hasta qué punto uno puede exponer a una persona que después sigue viviendo su vida? Entonces, en ese sentido dije, bueno, yo me voy a exponer porque soy yo y es mi vida y me expongo hasta donde quiero y listo, y me hago cargo de eso. Y el resto como que lo colectivo lo puedo contar desde otros personajes y como generacionalmente, pero la parte más íntima, la parte más donde uno está solo con su vida y el mundo, ahí me uso, digamos, uso mis imágenes, mi historia, no por mí, sino como parte de esa generación, ¿no? Que de golpe somos como una generación, yo siento, puente entre lo que fue la dictadura, ese vacío que nos dejó, y cómo retomamos a la vida recuperando esa historia que nos pertenece y reflexionando sobre eso, como que nuestra generación somos los últimos analógicos, digo yo. ¿No? Nos creían nacimos en los 70 con toda esa cosa analógica, fílmica, pasamos por los videos, formatos, incluyendo el magazine, y después terminamos ahora ya en la era digital violentamente porque teníamos que laburar y tuvimos que hacernos con las primeras máquinas, todo ese proceso de la prehistoria de las computadoras, lo fuimos viviendo como en carne propia y de alguna manera nos marcó. Y la peli habla, viste, de eso, como también sujetos de ese pasado, presente y futuro a construir, digamos. Ujú, sí, 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 eso como parte de este puente, de esta generación puente, también puedo dar fe de todo lo que vivimos, y creo que la película lo retrata muy, muy claramente, uno cuando ve el paso del tiempo, como lo mostrás vos.
acompañando tu vida también, ahí nos damos cuenta de cosas que nos agarraron de sopetón muchas veces y tuvimos que volver a reinventarnos en todos estos años. La película, vos te metés con la película en variedad de temáticas: política, económica, sociedad, la fake news, que ahora están tan a la vista, la religión, el feminismo. Es un gran conjunto de cosas que cualquiera que se las dice así todas juntas podría decir, la película dura como 3 horas. ¿Cómo te llevaste en la edición y en la compaginación de la película? Porque la verdad que me imagino que el montaje también debe haber sido otra gran batalla interna. Sí, bueno, de hecho, tengo como 4 horas montadas de película. La película dura 1 hora y media, no sé, 1 hora 40, creo. Y nada, y fue como, porque era eso, era como, bueno, tuve mucho tiempo, ¿no? Tuve todo ese primer año fuerte y después seguí un poquito más cuando volvimos del rodaje después de abril de 2021, seguí ajustando cositas. Pero yo justamente lo que sentía era eso, esta cuestión de las redes. O sea, nuestra cabeza empieza a funcionar cada vez más, no profundizando un tema y entrando y hablando. Casi que la conexión neuronal es tuk, 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 tuk. Entonces, a partir de esa diversidad de ideas y de temas y de clasificaciones, se van construyendo conceptos. Conceptos que tienen que ver con nuestro tiempo. O sea, ya no podemos pensarlo de otra manera. ¿Por qué? Porque materialmente los días los vivimos así y nos atraviesa. Te levantás a la mañana y chequeás la hora, uy, te llegaron y el WhatsApp y el Instagram y tuk, y ya empezaste a trabajar si todavía no te tomaste el café y seguís y caminás y a la vez te reíste por un chiste y empezaste a hablar con una amiga, un amigo re temprano, no pautás, nos encontramos a tal hora, no, de golpe te quedaste hasta, bueno, esa cosa de hiperconectividad donde a partir de eso se van construyendo nuevos conceptos, esa era un poco mi apuesta, era todo lo que me estaba pasando en ese momento de la pandemia, todo atravesado, ¿no? Porque uno, claro, la idea es como, che, ¿esto cuándo empezó? Empezó con la revolución industrial. O sea, y antes de la revolución industrial, ¿cuál era la idea de futuro? Era sagrado. O sea, el futuro pertenecía al paraíso o al infierno, pero no había un concepto de futuro a construir. Esta idea de utopía de la ciudad maravillosa con aviones voladores, y esas imágenes que a mí me fascinan, digo, del principio del siglo XX, tienen que ver con esta ruptura capitalista de decir, bueno, el ser humano va a construir el mundo. Y esas ideas como quizás que corren más por una cuestión de base, que rozan entre lo económico, filosófico, político, que a mí siempre me fascinan y es cosa para indagar, lo hago, pero más desde la cuestión del imaginario visual, desde esa cosa de lo que el cine nos trae en un punto a eso, y lo voy mezclando con todo, desde los viajes, desde cómo uno va recuperando todo ese imaginario, digo, lo político, Marx, y cuando íbamos o sea, cuando fuimos a Londres vamos a la tumba de Marx, y ahí descubro que la tumba de Marx, o sea, estaba arrumbada, destruida, digo, usurpada, digamos, porque había sido sacada su cuerpo y sus restos puestos en un gran monumento que construyó el Partido Comunista. Digo, todo un símbolo de un siglo, de un montón de cosas que no hace falta profundizar demasiado. Esa imagen es un símbolo de muchas cosas. Entonces, como la película va por ese lado, ¿no? Como para poder de alguna manera permitirnos construir y reflexionar sin entrar en esas cuestiones ya más dogmáticas, discusiones interminables, que al fin y al cabo nos demuestra la cuestión que no va por ahí, la cosa va por otro lado, ¿no? No sabemos bien por dónde, pero va por el recorrido. A mí me gusta mucho una frase de Beto Pianeri, que es uno de los dirigentes del subte, que dice, lo importante no es el objetivo, es el recorrido. Uh-huh. Y me parece, sí, es eso, la película es eso, es el recorrido, o sea, la vida es el recorrido. Está bien, peleamos por objetivos inalcanzables, pero nuestra vida es el recorrido, y a veces en ese recorrido vas construyendo cosas maravillosas que terminan funcionando mucho mejor para los que vienen, que esa cosa tan, viste, como de querer ser un gran héroe en la historia, cuando eso nos ha llevado a lugares bastante oscuros, digamos. Exactamente, sí, la verdad que sí, son esos pasajes que tenemos que
Como todos quienes vienen a futuro seguramente van a, esperemos que sepan aprovechar las batallas que dimos nosotros en nuestros tiempos. Eh, Vos venís ya desde Raimundo en 2004 trabajando con Ernesto. ¿Cómo fue esto de laburar en esta producción vos sola o tuviste un poco de ayuda de amigues? La verdad es que fue bastante en solitario, igual, bueno, con Ernesto estábamos juntos toda la pandemia y él iba viendo más, o sea, yo iba cortando y decía, ¿qué te parece esto? No sé qué, y a veces había cosas tan personales que a mí decía, no sé, monté esto y no sé, ¿entendés? Me parece que fui a la mierda, como decir, bueno, y decía, no, está buenísimo, che, no, me encanta tal cosa, o sea, era un ida y vuelta como que en ese sentido estaba buenísimo tener a alguien que podía darte otra mirada y bueno, con el que nos conocemos tanto, pero igual fue como que fue un proceso bastante en un punto solitario. Él estaba escribiendo, aparte escribió mucho en la pandemia, escribió 2 guiones, como que le dio por escribir porque era una forma de hacer y no volverse loco. Y el tema es que, no sé, también fue como un duelo, ¿no? Porque si hace 20 años que vos laburás y codirigís con alguien, él ya lo había hecho antes, él había hecho Nación, Ataque de Pánico, Sexo y Revolución, ya venía con 3 pelis que era como se cortaba y hacía su historia. Pero a mí, que siempre soy como más del trabajo colectivo, me costó, me perturbó mucho, muchas situaciones, pero no te voy a negar que también me gustó. O sea, en el balance como que le tomas un gustito a determinadas cosas y decís, ah, estas cosas quiero seguir haciéndolas sola, estas no, estas las vamos a combinar y las vamos a hacer, pero está bueno, yo creo que fue un poco traumático, pero a la vez interesante, muy interesante el resultado. Bien. El cine es combativo, es revolucionario, es lo que es, más allá de lo que vemos en las producciones pochocleras. Retratos del Futuro tiene un poco de todo, tiene un poco de vida, tiene un poco de todo de lo que vivimos y de lo que viviste más vos, Virna. En este caso, te muevo un poquito acerca de algo que tiene que ver con lo audiovisual, que es la temática de que nos está interpelando en estos momentos, que si queremos seguir haciendo este tipo de películas, tenemos un gran problema a futuro, antes de fin de año, y quiero que la gente también conozca un poco acerca de esa situación que se viene tratando de recuperar hace un tiempo ya, y que esperemos que no lleguemos a fin de año con una solución al respecto, que es el apagón cultural. Sí, el tema del fondo específico, las asignaciones específicas para la cultura, que nos incluye al cine, o sea, los fondos que recibe el Instituto Nacional de Cinematografía, que derivan de un impuesto específico que se cobra sobre la entrada de cine y también sobre lo que es emisión de cine o de películas en lo que es canales de televisión, que aún no se cobra en lo que es plataformas, pero debería por ley estar hoy cobrándose. Que en realidad, bueno, lo que hace el Estado, como, vamos a decir esto porque es importante, a veces hay determinadas cosas son importantes para que la gente entienda. El cine no tenía IVA, era una actividad exenta de IVA. Entonces, cuando se crea la ley, se le da un impuesto del 10% para que eso vaya a un fondo de producción para generar más cine y retroalimentar, y escuelas de cine y salas y todo lo que es la industria vinculada al cine, a la cultura. Entonces, se crea este impuesto y empiezan a tributar las salas. Después se le suma, lo que cuando sale el boom de los videoclubs, los canales de televisión emiten muchas películas y le quitan audiencia a las salas, se compensa con esta nueva plataforma. Y bueno, ahora debería ser lo mismo en esta plataforma. Aparte del IVA que ya pagan las OTT, deberían destinarse al cine o un porcentaje, porque no la mitad, quizás las plataformas facturan millones de dólares por mes, entonces, bueno, un porcentaje que de alguna manera equilibre los espectadores que va perdiendo la sala y que va perdiendo la televisión. Digo, es También. como que el mismo público se va trasladando. Entonces, y bueno, mantenés este círculo virtuoso que de alguna manera lo que logras es tener una cinematografía propia y tener un montón de gente que se capacita y se forma, porque a veces yo leo mucho últimamente con toda esta movida que hubo del cine y de todo lo que vivimos en estas últimas semanas,
no me interesan las películas nacionales, yo veo Netflix, veo... Entonces es interesante porque todos vemos Netflix, vemos HBO, vemos todo lo que podamos ver, digamos. Que las plataformas han venido acá a Argentina y se instalaron porque justamente hay una cantidad de directoras, directores, productoras, productores, técnicos, que están súper capacitados y que pueden desarrollar una tarea muy profesional dentro de lo que es la industria cinematográfica mundial. Por eso vienen y se instalan en Argentina, porque tampoco Argentina tiene, no sé, grandes audiencias comparado con otros países como Brasil, pero sí tenemos una cultura del audiovisual y del cine muy fuerte y muy buena formación. Entonces, y eso genera mucho trabajo y le ingresa muchos dólares al país. Entonces, la gente que le gusta la economía solo por la economía misma, yo no entiendo cómo boicotean una tarea de más de un siglo de construir algo que hay países que no lo tienen y no lo van a tener quizás jamás. Y es muy triste porque te genera mucho trabajo muy calificado y muchas riquezas para el país. Eso por un lado. Por otro lado, es nuestra cultura, es nuestra forma de retratarnos, es nuestra forma de vernos y que nos vean. Y esto también abre puertas en todo el mundo y nos coloca como país, digo, en un lugar hermoso, ¿no? Que vos de golpe te empezás a contactar con gente de otros países y se empieza a generar círculos donde Argentina existe. Otros países no existen, eso también es como de los que nos tocó el privilegio de poder ir y viajar llevando pelis a otros países. Y es alucinante cómo vas como abriendo puertitas que quedan abiertas para siempre y que eso después lo utilizan otras personas que no tienen nada que ver con el cine y está bueno. Los fondos o sea, se van a terminar porque van a ir al Congreso, van a ir al gobierno, digamos, central de turno y desde ahí el Banco Central y el gobierno y demás va a decidir con el Congreso si van o no esos fondos al cine, a la música, a las bibliotecas populares, al teatro, o van hacia otros lugares menos felices. Hoy tienen autarquía esos institutos, hoy reciben un impuesto específico, hoy esa plata va sí o sí a esos lugares y tienen un destino determinado y claro. Yo siento que después nos va a hacer muy adictos al poder político, ¿no? La cultura va a terminar, si eso no se revierte, vamos a quedar adictos al poder político. Y si hacemos algo que molesta o cuestiona algo que me parece interesante en una sociedad, es que todo el tiempo la cultura cuestione y critique los otros estamentos sociales. Digo, por ejemplo, eso de Estados Unidos, que es genial en ese sentido, que tienen como un humor muy ácido, los ingleses también, y eso te permite como liberar y por un lado poder tener esos lugares como para empezar a criticar algo que parece impoluto. Si encima de eso el Congreso tiene el poder de decir ustedes no van a recibir un centavo más, acá no se firma más, y quedamos solo a expensas de las plataformas, por ejemplo, las plataformas hacen un tipo de cine y de series muy específicos. Y la verdad que es bastante limitado. Y la verdad que es algo que también, primero salió como un boom, y ahora como que ya empieza, viste, como yo en los sectores más jóvenes veo que dicen, sí, bueno, ya me está aburriendo Netflix. Bueno, esto está bien, pero ya estoy buscando en otros lados, pues la verdad que es lo mismo. Entonces, ahí es como que decís, no podemos como comernos la zanahoria, tenemos que ser astutos, tenemos que pensar, y para eso creo que la comunidad audiovisual, cultural, creo que la del cine está muy unida, me encantó, bueno, el otro día hubo un festival en la plaza el jueves 28, había gente de todas las actividades culturales, estuvo buenísimo, pero siento particularmente que el cine está como, lo tiene muy claro eso, y que me parece que está buenísimo porque nos está llevando también a replantearnos muchas cosas. Cómo nos reinventamos en el lenguaje, cómo nos reinventamos en la forma de distribuir cine y de reinventar la sala de cine. O sea, ya la sala no es solo el espectáculo, entretenimiento. La sala puede ser un entretenimiento cultural a otro nivel. Y en eso estamos discutiendo mucho, bueno, a ver qué más incorporamos, cómo hacemos que la gente salga de la casa, vea lo que quiera en plataforma, me parece genial, pero a la vez sume y diga, che, esta peli la voy a ir a ver al cine, porque en el cine me van a dar otra cosa más y después voy a poder hacer tal cosa y necesito eso. Me llevo algo extra. Bueno, esa es un poco la idea y para eso necesitamos que esos fondos específicos sigan estando direccionados al cine y no que sean direccionados a cualquier lado, porque no te permite planificar en el tiempo. O sea, vos ya no puedes decir más, bueno, me juego y hago una película, invierto todo esto y salgo a buscar guita afuera y no sé qué, porque después, y en Argentina me va a apoyar mi instituto y no lo sé, a ver, uy, no, este año no, el otro. Entonces ahí desarmás toda una industria
que tiene muchos años, muchas décadas de laburo y que realmente hace cosas muy buenas, no solo porque lo digamos nosotros, digo, lo dice el mundo, en general el cine argentino está re bien posicionado y es algo que, digo, a veces no se valora lo que debería valorarse. Me da un poquito de tristeza en ese sentido, pero bueno, igual la seguimos peleando y vamos a llegar a buen puerto. Aparte hay mucha gente joven que le está poniendo muchas pilas nuevas, a mí me encanta, porque yo sentía como que nuestra generación ya estaba como... Entonces, nuestra generación sigue con claridad peleando, pero viene toda una camada muy joven que le pone como mucha pila y me parece que eso hace una combinación súper explosiva y alucinante, que bueno, va a venir tiempos muy buenos para el cine, siento yo. Ojalá, ojalá, eso es lo que esperamos todos. Bueno, Birna, por último, esto es más a modo personal, ¿por qué Gabo Ferro en tu película? Bueno, el caso de Gabo es, bueno, ahí tenés al productor, Ernesto. Me dijo, sí, me dice, tengo un tema que es el tema, tenés que ponerlo ahí, no, es tremendo, y me lo hizo escuchar y dije, sí, es tremendo, y es totalmente, así que esa fue idea, y aparte Ernesto siempre, en todas nuestras películas, él es el loco por la música, es como muy fanático y busca y encuentra y se la pasa escuchando, entonces esa es su parte. Yo estoy más quizás en la parte de la animación, estoy más en la parte del montaje, así, pero él está en esa parte de la parte musical, de hecho su sueño es hacer un video musical, así que es como le fascina y la verdad que fue increíble porque el tema de Gabo decía muchas cosas que no había otra forma de decirlo que con esa melodía y con esa letra y estuvo buenísimo. Era una conclusión fuerte en la película que tenía que ver con eso, ¿no? ¿Qué es lo político, lo personal, lo tan íntimo, lo que no podemos decir de otra manera? Bueno, por ese lado. Ahí está. Bueno, era esa consulta que a mí cuando estaba llegando al final de la película, digo, ¡uy, qué justo esto! La verdad que pegó para terminar esta Retratos del Futuro. Retratos del Futuro se estrena a partir de esta semana en el San Martín. Más o menos, si te acordás, para que la gente tenga idea para qué días va a poder verla. Ahí está. Los horarios. Sí, esto es así. Toda la semana se va a pasar 2 veces por semana. Y va a ir variando porque es una nueva dinámica del San Martín que está piola, que de hecho el sector documental le propuso a la gente que programa en la sala, hagamos algo rotativo, así combinamos públicos, la gente se entera de la existencia de estas películas y puede ir a verla en cualquier momento. Entonces, es de jueves a domingo y hay 2 horarios, 19 horas para jueves y viernes, y sábado y domingo se proyecta a las 17 o a las 19. Entonces, esta semana arrancamos la 1 de mayo, va a estar todo mayo así, y si le va bien, puede seguir. El jueves 5 de mayo, 19 horas, y el sábado 7 de mayo, que es el cumpleaños de Ernesto, el productor de la peli y mi compañero, a las 19 horas. Entonces ahí nosotros vamos a estar acompañando, charlando con la gente. Está muy piola porque esta sala del San Martín, que se entra justo por Paraná, que es la calle, en la esquinita, entras tipo una pirámide de vidrio, onda el Louvre, y ahí tenés un hall abajo con un café, entonces da mucho para quedarse charlando para los que tengan ganas. Vamos a acompañar la peli, vamos a estar ahí. Tenemos muchas ganas de volver a la sala, así que nada. Con mucha alegría vamos a estar conversando con la gente. Que vengan, jueves, sábado arranca, y después en el Eje de Retratos del Futuro vamos a estar poniendo todo el tiempo los horarios semanales y vamos a difundir, pero bueno, son esos días, estos horarios, y van a ir rotando, no los leo todas porque se lo van a olvidar, pero después lo pueden ir chequeando en nuestro Instagram o en Facebook también. Bien, perfecto, perfecto. Igual ahí vamos a poner las redes sociales para que la gente y los horarios en la descripción del video. Así que bueno, Birna, te agradezco muchísimo la entrevista y capaz que nos cruzamos en alguna de las funciones que van a estar ahí presentando. Buenísimo. Bueno, un besito grande y muchísimas gracias por este espacio. Gracias a vos, Birna, un abrazo.